Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador. Y agradecido como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad. Porque para mí sí es una oportunidad, porque voy al día a día, vuelvo y les digo lo mismo, al día a día, y espero que todos estemos igual. Hoy hablaba con una joven y le decía, nosotros nos hacemos planes largos a 2 meses, 3 meses, 1 año, 10 años, dentro de tanto tiempo y esto. Pero ninguno tiene garantía del mañana, ni tiene la vida comprada. Y hay un día determinado y ninguno sabe cuál es ese día y puede ser hoy. Así que cada día veámosle como un milagro o una nueva oportunidad de poder servirle al Señor. Y pedirle, pónganos gente que podamos enseñarle la palabra, porque eso es lo que yo busco. Yo me le acerco a una persona preguntándole si tiene Biblia, si lee y si lee entiende y si le gustaría aprender la Biblia. Pero primero le pregunto si tiene la Biblia, porque muchos no tienen, entonces ahí queda todo. Y otra pregunta buena es preguntarles, ¿pero usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Porque no todo el mundo cree que esa es la palabra de Dios. Y si no creen que esa es la palabra de Dios, hasta luego entonces, ¿para qué pierdo tiempo acá? Pero hay personas que se interesan en saber si es en verdad, entonces hay que leerle. Que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque dice escrito de hombres y todo esto. Pero encuentra uno de todo. Pero gente unos que no, la mayoría no tiene tiempo para estudiar. No tengo tiempo. Y yo paso meses, les dejo versículos. No he tenido tiempo de buscar 1 o 2 versículos. Increíble. Yo les digo, tiempo tenemos. El problema no es tiempo, son las prioridades mal establecidas, porque Dios no está en el primer lugar. Si Él estuviera en el primer lugar de nuestras vidas, el tiempo sobraba. Pero como no es Él, son otras cosas, no tenemos tiempo. Y les digo, si hoy no tiene tiempo, no saca tiempo para estudiar las Escrituras y ver qué fue lo que dijo Cristo, o por lo menos para que le enseñe, un día tendrá demasiado tiempo. Una eternidad tendrá de tiempo solo para lamentarse de no haber tomado aquí una decisión por Jesucristo. Allá sí va a sobrar tiempo. Pero tiempo tenemos, prioridades mal establecidas es el problema. Pero bien, hoy volvemos a Hebreos capítulo 11. Volvemos a hablar de Rahab porque quedamos en mitad de camino. Son cosas importantes que quedaron ahí para nosotros. Para amonestarnos, como dice en 1 Corintios capítulo 10. Para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, los últimos tiempos. Y quizás llevando el mensaje final, no sabemos. Y puede ser una por la venida de Cristo y otra por la brevedad del tiempo nuestro. Ya sea lo último que estemos hablando acá, pero todo está para terminarse, todo se está preparando para un nuevo amanecer aquí. Entonces hablaremos hoy, y estamos hablando de una ramera, el desecho de la sociedad. Eso lo coge el Señor y lo transforma en algo importantísimo. Lo que nosotros desechamos o soltamos, como el caso de Moisés, lo soltaron en una arquilla a ver qué pasaba, eso lo coge el Señor y transformó esta vida y lo hizo el más grande. Nunca más se levantó un profeta como Moisés, dice Deuteronomio 34, los últimos versículos dedicados a Moisés. Cuando una mujer llamada Ana en primer libro de Samuel le pidió un hijo a Dios
y Dios se lo dio y se lo dedicó a él todos los días de su vida, se llamó Samuel. Y el Señor lo hizo sacerdote, profeta y juez de Israel. Escribió 2 libros y ungió 2 reyes, Saúl y David. Tremendo. Eso es lo que hace el Señor cuando le colocan algo o le colocamos algo en sus manos. Él va a hacer maravillas, cosas extraordinarias. Pero si andamos con esto que ni tiempo tenemos, entonces qué maravillas queremos ver. Hay tantos problemas y les digo, es normal, porque sin Cristo nada podemos hacer. Pero bien, pidamos la bendición de Dios y comenzamos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos con gratitud siempre por estar entre los vivos, la bendición más grande. Tenemos lo que no se puede comprar y lo que no retoña. Todo lo demás viene como sea, por eso usted habla ya en Mateo capítulo 6. Las aves, sin trabajar, sin afanarse, comen. Los lirios del campo, cómo crecen hermosos, que ni aun Salomón pudo vestirse así. Y son tan temporales, son pasajeros nada más. ¿Cuánto más valéis vosotros, hombres de poca fe? Lo que nos dice. Lo tenemos todo. Gracias, Señor. Y especialmente la bendición de haber conocido de Jesucristo y haber tomado decisiones a tiempo aquí. Porque eso será lo que va a marcar un futuro eterno. Estas palabras aquí, cuando todo está bien, son muy livianas. Pero cuando estas mismas palabras de salvación se predican en una funeraria, eso pesa. Porque es lo que va a marcar una eternidad, para bien o para mal, terrible. Por algo dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, hay esperanza para el que está entre los vivos. Hay esperanza. Todavía hay esperanza, todavía pueden decidir antes de que sea demasiado tarde. Y Padre, que en este día tomemos este ejemplo que nos quedó aquí en Hebreos 11 y nosotros le saquemos provecho. ¿Qué enseñanza nos dejó esta mujer? Y pidiendo que el Espíritu Santo, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 31. La palabra de Dios dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y si le quisiéramos agregar un poquito acá, y habiéndolos despedido en paz. Ahora nos vamos al Antiguo Testamento, porque ya sabemos que todos los personajes estos son del Antiguo Testamento. Aquí se desarrolla la historia. Hace 8 días estuvimos en el capítulo 2 del libro de Josué. Y vemos las cosas que ellos conocían que eran muy limitadas, solamente que derrotaron a 2 reyes al otro lado del Jordán, a Og y a Basán, reyes poderosos, de los más grandes. Así que al escuchar Jericó, que no era una de las más grandes, desmayaba de temor al pensar, estos hombres han derrotado a los más grandes de aquí, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Así que lo que habían oído era muy poco, destruir 2 reyes y abrir el Mar Rojo. Pero no es poca cosa lo que habían oído. Esto es extraordinario. Es un Dios tan personal, un Dios que está con ellos, un Dios que los alimenta con maná, los sostiene, les alumbra el camino de noche, de día, una nube los cubre del calor y todo, un Dios que va con ellos ahí. Y ese Dios abrió el Mar Rojo, el Mar Rojo. Y ellos pasaron en seco, dice la palabra de Dios. Los egipcios queriendo pasar fueron destruidos todos. Entonces, el oír esto no es cualquier cosa, y nosotros hablamos de esto como si todos los días sucediera eso, o uno pudiera hacer eso también. Es para asombrarse y temerle a Dios, porque Él mismo dice, el mar fue hecho para que me teman,
porque mire lo que es el mar, impresionante. Pero le tenemos miedo al mar, no al que lo hizo. Todas estas cosas son extraordinarias, y esta gente que no ha visto mucho, como Rahab, se asombraron y supieron, no ha quedado aliento en ningún hombre, su corazón ha desmayado al saber estas pocas cosas que nosotros entendemos cuántas veces aquí, pero nos hemos vuelto insensibles. Ella los confronta y les dice, bueno, ustedes tienen que darme señal segura, porque yo sé que Jehová ha entregado esto en sus manos, porque Jehová es Dios de los cielos y de la tierra. Y aquí estamos entre la espada y la pared, ustedes me darán una señal segura y salvarán a toda mi familia. Qué bueno que ella pensó en todo esto. Estoy haciendo un resumen más o menos de lo anterior. Y les dijo que salvaran todo. Y ellos le respondieron, fue donde quedamos en el versículo 4 de Josué capítulo 2. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la tuya. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Tal vez le dirían, nosotros devolvemos ese favor que nos hiciste. Y ahí quedamos. El versículo 15 dice, entonces ella los hizo descender por una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y allí vivía en el muro, y quizás era la única que vivía ya en ese muro. Y los hizo descender por allí. Quizás con una cuerda cogieron y bajaron. 16, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no los encuentren. Y estad escondido allí 3 días hasta que los que los siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Porque ella le dijo a los enviados por el rey, antes de que se cerrara la puerta, porque Jericó estaba cerrado completamente, nadie entraba ni salía. Pero antes de que cerraran la puerta, ellos salieron y se fueron a perseguirlos y todo. Por eso le dice, escóndanse 3 días. Cuando estos regresen, que no van a encontrar nada, ustedes váyanse por su camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. A todos. Cualquiera, porque él está diciendo aquí, cuando nosotros entremos a tomar este terreno, ustedes estén metidos en la casa, toda su parentela, toda su familia. El 19 dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de la casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestras cabezas si mano la tocare. Es un juramento tremendo, pero claro, por eso ella dijo, me darán una señal segura. No va a ser cualquier cosa, porque aquí se trata de vida o muerte. Y ella los protegió. Y dijeron ellos también, y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Si tú llegas a denunciar todo esto, que nosotros estuvimos acá, que nos entregue y le diga al rey, están aquí o están escondidos 3 días por el camino, vayan, nosotros quedaremos libres de este juramento y ni ella ni su familia salvarán sus vidas. Entonces hay que prestar mucha atención qué es lo que se está hablando, porque a veces se hacen las cosas a medias. Aquí hay que hacer exactamente como Dios dice, como les mandan estos muchachos. Dios está con ellos, y Dios está con Rahab, y la va a salvar, y
le va a dar la petición que ella les hace a los muchachos, que salven a toda su parentela, papá, mamá, hermanos, tíos, todos que sean salvos. Y como hablábamos hace 8 días, ella está aquí haciendo un juramento y haciendo un trato importantísimo. Y está protegiendo a toda su familia, que en este momento ellos quién sabe qué estarán haciendo y qué estarán pensando, pero lo menos es que ellos serán salvos, porque todo el pueblo estaba temblando, desmayan su corazón por el miedo que venía, y entre esos está la familia de Rahab. Pero mientras tanto ella está aquí muy fuerte, espiritualmente fuerte, preparándose y preparándole el camino a ellos también, importantísimo. Así que ellos le dicen, si tú denuncias, se acabó esto, todos van a morir, y si alguien sale de la casa, también va a morir. Entonces, miren bien lo que van a hacer. En el versículo 21 dice, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y siempre pienso, ese cordón tenía que estar ahí. Era la señal segura que le dieron. Ese cordón tiene que estar ahí colgando de tu casa en el muro por donde nos descolgaste. Y ella tendría que estar pendiente que no llegue uno del otro lado y le ale el cordón y se perdió. Y esa era la señal. Enseguida ellos se fueron y colocó el cordón. Y ahora comienza lo más difícil para esta mujer, es convencer a su parentela. Aunque la situación es tan terrible que tal vez se le facilitó. Ustedes están aquí adentro temblando, el corazón se ha desmayado de todos por el miedo, el temor de Dios ha caído acá. Pero no teman, hay esperanza. Dios nos va a librar, vámonos para mi casa. Y ahora no se sabe qué tan grande era la casa donde vivía Rahab, y para convencer a su familia y que entren allá. Ella tenía que denunciar este asunto, pero la familia, para poderlo convencer, o de no, ¿cómo le diría? Pero a nosotros muchas veces se nos presenta la situación más difícil, más sencilla, y no hacemos nada, sin estar condicionados a un juramento, que si no lo haces, obligado a alguna cosa, no lo hacemos. Y qué libertad tenemos nosotros para llegar y hablarle a la gente y todo, y sin embargo callamos. Así que ató el cordón a la ventana, y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Y cada uno hizo exactamente lo que se le dijo. Rahab hizo lo suyo, pero ellos también hicieron lo que les dijo Rahab: anda y escóndanse 3 días por el camino. Y quizás ellos los vieron pasar, regresaron los que los perseguían, no encontraron nada, y estuvieron allí 3 días, hasta que los perseguía buscaron y no los hallaron. Es tan importante uno ver qué es lo que le dicen, las instrucciones que le están dando, y en este caso era cuestión de vida o muerte para Rahab y su familia, y también para los espías. Ella tal vez conocía, vea, aquí cada vez que persiguen a un espía son 3 días que lo buscan. Escóndanse 3 días y luego sí sigan tranquilos su camino. Cada uno cumplió haciendo lo que se le dijo. Y así funcionan las cosas. El 23, entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Esto ya lo vimos en el caso de Josué, que ellos no tuvieron chance de preparar un informe ni nada de esto,
porque entraron ahí, ella los escondió y nada más, pero no pudieron expiar la tierra ni nada a lo que les envió Josué. Pero el informe que les da Rahab, cómo está la gente, cómo está el pueblo, y desmayan porque han oído 3 cosas: derrotar a 2 reyes y que el Señor abrió el Mar Rojo. El 24 dice: dijeron a Josué, Jehová ha entregado la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Pero eso se lo dijo Rahab. Ellos no vieron eso, así que son hombres de fe que le creyeron a esta mujer. La de fe es ella, pero ellos también, al creerle ahí, decían, sabemos que esto ha caído en manos del Señor. Por algo pasó a los personajes que hay en Hebreos 11, los de la fe, los que vivieron de la esperanza y la tienen allí, tremendo, porque hizo algo para el Señor y el Señor no olvida la obra que hacemos a sus santos. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, no es injusto para olvidar. Y Dios se acordó de ella y la honró grandemente. De aquí en adelante empiezan los preparativos para tomar a Jericó, y ahí está ella reuniendo a toda su parentela, tratando de que entren ahí. Van a venir acá ahora. Los espías no sabían cuál era la estrategia que Dios tenía contra Jericó. No les podía explicar. ¿Saben qué? Van a venir y dan 6 vueltas. Una vez cada día. 6 días van a estar aquí dándole la vuelta. Una vuelta cada día. Eso lo van a hacer durante 6 días. Y el 7º día van a dar 7 vueltas. Tocarán fuertemente las trompetas en esos 6 días. Ellos no abrirán la boca. No se va a oír palabra de nadie. Pero el 7º día se tocarán fuertemente las bocinas que estaban sonando cada vuelta que dieron los 6 días. Y cuando Josué les diga, griten, van a gritar y los muros se van a ir abajo. Entonces ella no podía explicarles todo esto. El Señor no le daba las instrucciones a Josué todavía, porque los espías no han llegado. ¿Qué vieron esto? Entonces dice Dios, prepárense, porque Jericó yo se las voy a entregar, y les entregó las instrucciones cómo iba a ser esto. Pero Rahab no sabía. Sin embargo, por fe reunió a toda esta gente. Y quién sabe cuántos días estuvieron ahí esperándolo, y logró reunir a toda su parentela y todas sus cosas. No sé qué pensaría la gente viendo esa casa llena y que era pequeña y no podían, eso llenísimo, y cómo harían. Pero el Señor estaba ahí. Ahora, ellos metidos allá y no pasaba nada. Y para Rahab sería una alegría y un alivio tremendo cuando dieron la primera vuelta. Y la tortura para los otros llegaron, pero cuando se van dirían, descansemos, no pasó nada. Pero para ella sería un alivio decir, pero dijeron, se fueron, y ahora, y empezaría la gente, porque convencer gente es la cosa más difícil. Por algo es el Espíritu Santo el que convence a cada creyente, porque nosotros no podemos convencer, pero si estamos haciendo la obra del Señor como ella la hizo, Dios está ayudando ahí. Y así cada día, al día siguiente, regresaron, ya vienen, no se preocupen, no salgan de aquí, pero regresan otra vez y se van. Bien complicada la tendría Rahab con su familia, a no ser que era gente que verdaderamente creía en ella y confiaban en que les estaba hablando la verdad. Pero una mujer como ella, una prostituta, dirían, ¿quiénes serían los que estuvieron acá? ¿Qué estarían haciendo? Y ella ahora dice, en base a lo que ellos le dijeron, nos trae acá y que van a destruir y todo. Bien difícil, pero valió la pena hasta que llegó el 7º día y dieron las 7 vueltas
y por primera vez se escucha la voz o el grito de toda la congregación, de miles. Gritan y el muro se fue abajo. Y quedaría solo el pedacito donde, como en una columna, donde estaría Rahab. Esa no se cayó, eso estuvo ahí. Es que Dios sostiene. Dios está en control cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, las cosas que a Dios le agradan. No deberíamos preocuparnos tanto. Me imagino que cuando esos muros se fueron a tierra dirían, hasta aquí llegamos. Ellos esperarían que también se iba a ir todo, pero se sostuvo. Es impresionante cómo Dios tiene el control de los grandes y los más pequeños e insignificantes, aquellos desechados. Dios los tiene muy en cuenta. Y son la gente que más le creen a Dios, porque cuando habla Jesús en Lucas capítulo 7, que todo el pueblo le creyó, las prostitutas y los publicanos le creyeron a Dios. Sin embargo, los líderes religiosos desecharon todos los designios de Dios al no creer y no justificar a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero ellos están más cerca. Él les dijo, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos, porque ellos lo que hacían era autojustificarse. No, yo no le hago mal a nadie, ni soy como este publicano, en la oración del publicano allá en Lucas 15, ni somos como estas prostitutas de pecadores. Pero lo mejor es que un publicano sabía que robaba y la prostituta sabía que era una pecadora. Entonces es más fácil de evangelizar a estas personas porque saben que son malos. Yo tengo experiencia en eso cuando entraba al bosque, drogadictos, prostitución, droga, todo lo que había ahí, robo y asesino, y de todo había. Un sicario que fue el primero que le creyó a Cristo, que había matado 23. Y para ellos fue más fácil creer en el Señor, bautizarse y restaurarse, y ahorita hay uno, sobrevivía uno. Tengo que volver a ver qué pasó. Entonces ellos son conscientes, somos malos y todo, y si Dios nos da esta oportunidad de salvación, la cogemos. El problema es cuando la gente está como estamos hoy. No le hago mal a nadie, yo no robo, yo leo la Biblia, voy a la iglesia, yo no necesito nada. Yo les digo, vea, si eso les salvara, Cristo no había muerto, pero estamos hablando en estos tiempos de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Tremendo. Los muros se fueron abajo. En el capítulo 6 del mismo libro de Josué dice, versículo 22, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y las pusieron fuera del campamento de Israel. El versículo 25, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y lo que hizo no fue mucho, pero era la voluntad de Dios, esto venía de Dios, estas cosas. Y no es que nosotros vamos a tener que esperar qué viene de Dios o qué viene del mundo o qué viene de la carne o qué viene del diablo para poder hacer algo. No, estemos siempre dispuestos a hacer que en alguna de esas vamos a apuntar bien como apuntó esta. Solo ocultó a los 2 espías. Y es que Israel, por algo lo bendecimos acá, el que lo bendice será bendito y el que lo maldice será maldito. El que lo protege será protegido, el que lo desampara será desamparado. Y es un instrumento de bendición el pueblo de Israel, y ella, sin saberlo, hizo cosa extraordinaria.
En el libro de Santiago también aparece ella por acá. Santiago capítulo 2, versículo 25 y 25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pero Rahab está aquí, en Hebreos, y está en Santiago. Y lo más impresionante, lo que dice acá, en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 5 por ahí. En la genealogía de Jesucristo aparece ese nombre, porque yo no encuentro otra Rahab en la Biblia, sino ella nada más. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, a Sara, Fares, a Esrom, y Esrom a Arán. Arán engendró a Aminadab, y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, que es el papá de David, de donde vendría Cristo, pero aquí la vemos. Y esto sí es lo que se llama gracia, igual que con Ruth la moabita. Vino a ser parte del pueblo de Israel. Negociar se hicieron sin hacer tanto. Es únicamente cuestión de fe. Y esperemos que estas cosas nos estén sirviendo también a nosotros, y como dijo Pablo en Gálatas capítulo 6, por ahí el versículo 10, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta hizo el bien y segó una cosecha enorme, y no solamente para ella, sino también para su familia. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Cual peregrino vamos siguiendo la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Cuán grande nube de testigos en derredor nos animan la carrera continua, en la esperanza de que aquellos que sigan tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad, que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar que fuimos fieles.